Hola, bienvenida y bienvenido a un video más. Gracias por estar acá para que estudiemos un nuevo tema juntos. El título del tema para hoy es Leyes raras para corazones duros. Para hacer este tema me puse a investigar en internet las leyes más raras del mundo que tienen nuestros países en la actualidad y encontré unas que quizás te van a llamar la atención. Algunas pude comprobar que existen en verdad y otras no estoy muy seguro, pero si ves el video de alguno de esos países tú puedes escribir en los comentarios si en verdad así es. Bien, vamos a empezar con la primera ley. En Alaska dice que es prohibido emborrachar a un alce. Esa es una ley. Si tú te encuentras un alce por la calle, está prohibido que le des cualquier tipo de bebida alcohólica y lo emborraches. En Victoria, Australia, dice que solo electricistas con un título profesional pueden cambiar los bombillos de las casas. O sea que si un bombillo se te quema en la casa, tú puedes ir a comprarlo, pero no lo puedes cambiar, sino que tienes que llamar a un electricista profesional para que lo pueda cambiar. Otra ley interesante es aquí en Alemania. Aquí en Alemania si quieres nadar en la canalización, por donde van todas las aguas que caen de la lluvia y donde se juntan todas las aguas negras, esos grandes tubos que están debajo de las calles, si quieres nadar ahí lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo con permiso de la municipalidad o el ayuntamiento. Tienes que ir allá, solicitar un permiso y ellos te lo dan y puedes entrar a nadar ahí. Hay otra ley acá que existe que dice que no se puede marchar al mismo ritmo sobre un puente. O sea, un grupo de personas no pueden pasar sobre un puente marchando sincronizadamente. Es otra ley que existe. Pero bien, vayamos ahora, ¿por qué existen estas leyes tan raras? Para empezar, existen leyes raras porque hay personas que hicieron cosas raras en la vida o personas de que no comprenden el límite hasta dónde llega el límite de ellos para no dañar a otros. Por ejemplo, lo del alce en Alaska es porque esa ley se hizo porque un grupo de personas tuvieron un día la idea loca de emborrachar un alce. Lo emborracharon y el pobrecito animal pues no la pasó bien. Entonces, desde entonces crearon esa ley. También lo de meterse a nadar en las aguas de la canalización. Ha habido gente también que lo hizo y por eso existieron estas leyes. Entonces, para proteger a esta gente se inventaron estas leyes. Entonces, se ha hecho por personas que no han tenido conciencia del peligro que representa alguna cosa para ellos o para el prójimo. La base de todo esto es protegerme a mí y proteger al otro, no dañarme a mí y no dañar al otro. Cuando las personas no conocen sus límites, no se aman a sí mismos y no aman al prójimo, no saben dónde está ese límite, entonces tienen que haber este tipo de leyes para proteger a las mismas personas y proteger a otros, a la naturaleza, a los animales. Y cuando las personas no tienen ese sentimiento de hasta dónde puedo llegar para no dañar a alguien más o a mí mismo, entonces existen este tipo de leyes. Y la pregunta es, ¿hay leyes raras también en la Biblia? ¿Alguna vez has leído la Biblia y te has encontrado con una ley que tú dices, pero ¿qué sentido tiene esta ley? Y si lo lees ahora, en nuestra época, tal vez hace mucho menos sentido. Pues bien, la Biblia tiene muchas leyes, sobre todo el Antiguo Testamento está lleno de leyes raras, las podríamos llamar así. Y hoy, con el estudio de este tema, quiero que veamos juntos por qué existen esas leyes y cuál es el sentido de esas leyes. Así que vamos a empezar con la primera. Éxodo 21:17. El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Wow, esta es una ley muy dura. Los hijos aquí no tenían que ser muy respetuosos de sus padres, si no, morían. Pero la pregunta aquí es entonces, ¿por qué es esta ley rara? Porque si pensamos que esta ley viene de Dios,
Entonces es una ley rara. Para la época, para la cultura de ese entonces no era rara. Para nosotros hoy en día es rara, y sobre todo si nosotros creemos en un Dios que es amor. Porque según como vemos aquí, entonces Dios estaría apoyando la pena de muerte. Hoy hay algunos países todavía en la actualidad que tienen la pena de muerte, y muchos otros países luchan para que esa pena de muerte sea quitada. Pues bien, nuestro Dios, ese Dios amoroso en el que creemos, apoya la pena de muerte. Yo creo que si has visto los videos de esta serie Así es Dios, concordarás conmigo de que esa ley no pudo haber venido de Dios. O tal vez Dios dio una ley, pero en el camino el profeta, por su visión de Dios o por presiones del pueblo, esa ley fue modificada o tergiversada. Pero, ¿será que fue así? Veamos otra ley. Éxodo 21:2. Si alguien adquiere un esclavo hebreo, solo lo obligará a trabajar para él por 6 años. Al 7º año le dará la libertad sin que pague nada. Bien, interesante versículo también. Dice, bueno, si adquieres un esclavo, y hace la aclaración, hebreo, lo obligarás, obligación, a trabajar 6 años, pero el 7º año quedará libre. Quiere decir que Dios está de acuerdo con la esclavitud. Es Dios un Dios que está de acuerdo con la esclavitud, que por dicha se abolió ya hace mucho tiempo en varios países, aunque siempre hay esclavitud no legal. Antes era legal, pero es un Dios que está de acuerdo con este tipo de cosas, a obligar, a someter a alguien, a que una persona sea mayor, superior a otra, que tenga dominio sobre ella. Aunque aquí se puede alegar, sí, pero si tú comparas la esclavitud que tenían los israelitas con la esclavitud de la gente en esa época, pues se podía ver la misericordia de Dios ahí. Porque en otras naciones, la persona que era esclavo, sus hijos nacían como esclavos, sus nietos iban a ser esclavos, y esa persona, generaciones tras generaciones, iban a morir siendo esclavos. Entonces ahí no había liberación, no había libertad. Pero digamos que casi todo el mundo quería ser esclavo de los hebreos, porque ahí solo ibas a ser 6 años de esclavo, y el 7º ibas a tener libertad. Y sí, comparándolo con la esclavitud de esa época, este era un tipo de esclavitud muy misericordiosa, donde se podían ver como chispazos ahí de lo que es Dios, la gracia de Dios, pero no completamente, porque sabemos de que Dios es un Dios libertador. Si Él mismo los libertó de la esclavitud, Jesús, el que nos viene a libertar de la esclavitud del pecado. O sea, Dios y esclavitud no pasan. Bien, veamos otro versículo. Éxodo 21:10. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no debería descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Otro interesante texto, ¿verdad? No sé, las mujeres que estén viendo este video, ¿qué les parece? No sé si les agradaría que tuviéramos esa ley hoy. Dice, puedes tener, si ya tienes una esclava como mujer y agarras otra, recuerda, trata bien a las dos en todo aspecto. No, aquí, aunque ya se había dado, vean qué interesante y qué contradicción. Este es el capítulo 21 de Éxodo. ¿Qué pasó en el capítulo 20? Están los 10 mandamientos y hay una ley clara que dice que no hay que adulterar. Pero aquí más adelante se dice, bueno, como que se ignora la ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Se ignora y se dice, bueno, si agarras a otra, una segunda esposa, pues en la alimentación, el vestido, y en cuanto a la intimidad, tienes que ser igual con las dos. Y aquí vuelvo, y otros pueden decir, sí, pero eso es mucho mejor que en las otras culturas que rodeaban a los hebreos en ese tiempo, porque ahí podían tener más de 2 mujeres. Era una la que más se amaba, y las otras eran como esclavas sexuales. Pero la pregunta importante aquí, ¿era esa la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios en Éxodo 20,
en los 10 mandamientos, donde se dice que no había que cometer adulterio. Y aquí, pues como que se cierra un ojo así a ese mandamiento, y como que el pueblo pues quiere adaptarse un poco a lo que ellos quieren y no tanto lo que Dios dice. Entonces, en estas leyes no vemos el ideal de Dios. Se ve para la época, quizás en esa época, vislumbres muy opacas del amor de Dios, pero no el ideal, lo que Dios quería. Y si lo vemos pues en la actualidad, esas leyes no tienen nada que ver, no me dicen nada a mí acerca del carácter de Dios. Sigamos con otro texto. Éxodo 34:26. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Esta ley también es una ley muy interesante. Yo he visto varios comentarios, muchos comentarios bíblicos, pero al final nadie dice algo exacto del porqué de esta ley. No se sabe. Todos dicen podría ser esto, podría, yo creo que, pero todo es, no es un así era, sino podría, se dice que, no sé qué sabes tú, pero no me voy a meter a explicar lo que podría, el por qué dio Dios esa ley, pero se sabe que era una ley que tuvo su vigencia para la época. Interesante es, y aquí vamos a ver el punto, lo que se hace cuando uno no entiende el significado de una ley. Por ejemplo, no sé si has escuchado de la comida kosher o kosher que comen los judíos en la actualidad. Interesantemente, esa ley viene de acá. Ellos creían de que la obediencia estricta a los mandamientos de Dios los iba a proteger a ellos de muchas maldades y los iban a ser prosperados. De hecho, así lo predicaban. Cuando lees el Antiguo Testamento, se predica así. Y hubo un tiempo en que esta ley ya en el tiempo del Antiguo Testamento no tuvo vigencia, pero cuando ellos cayeron en el exilio babilónico, cuando ellos cayeron en la esclavitud babilónica y cuando salieron exiliados, ellos dijeron, todos los mandamientos que existían en la Torá los reinterpretaron para hacer mandamiento sobre mandamiento para guardar mejor la ley y así no volver a caer en esclavitud. Entonces ellos interpretaron de la siguiente forma: es pecado comer un pedazo de carne acompañado de un lácteo en un tiempo de comida. Entonces, si vamos a almorzar carne, en ese almuerzo no tiene que haber ni queso, ni crema, etcétera, para no pecar. Pero después, seguramente algo malo les pasó y pensaron que Dios los estaba castigando por no obedecer estrictamente esa ley. Y dijeron, no, si comemos para el desayuno leche o queso con algo, tenemos que comer hasta más tarde o hasta la cena o al otro día algo que sea carne, pero no mezclarlo. Y así siguieron reinterpretando esta ley, hasta que después llegó al punto que decían, no podemos, por ejemplo, y eso es en la actualidad, no podemos guardar en el refrigerador donde guardamos la carne, no puede haber queso ahí o algún lácteo, porque se puede mezclar alguna partícula de un lácteo, puede caer sobre la carne y en nuestro estómago eso se mezcla y estamos violando ese mandato. Después se llegó tanto al extremo de que los judíos ortodoxos tienen un lavaplatos para platos donde se consume carne y un lavaplatos para platos y cuchillo, tenedor, todo eso, cuchara, que es para consumir lácteos. Entonces tienen todo separado. Sí, incluso en Israel, si va a uno a los restaurantes o donde hay judíos ortodoxos que tienen restaurantes,
El restaurante está dividido en dos plantas. La primera planta o la primera parte es donde se come carne y la segunda, o al revés, donde se comen lácteos. Para no mezclar nada, no se puede, con el tenedor que yo comí carne ayer, no puedo comer hoy un pedazo de queso, por ejemplo. Entonces, a este extremo llegó la gente. Veamos ese punto entonces. ¿Cuál era el objetivo principal de Dios al dar esta ley? Y hasta dónde la gente llegó a interpretarla. Eso nos da ya una vislumbre. ¿Cuál es el plan original de Dios? ¿Cómo tomamos nosotros esa ley y cómo la interpretamos? Por eso, en el Antiguo Testamento existen muchas leyes raras. Bien, otro punto que quiero mencionar aquí para explicar del porqué de esas leyes raras es que los israelitas tenían muy poco conocimiento de Dios cuando salieron del exilio. Recordemos de que ellos estuvieron, según la Biblia, 430 años en esclavitud. En ese tiempo pasaron muchas generaciones que escuchaban acerca de Dios por medio de sus abuelos, de sus bisabuelos, pero ya no de primera mano. Además de eso, estaban rodeados de otro tipo de religión, rodeados de muchos dioses, de paganismo. Y además de eso, ellos veían, ok, ellos que tienen a estos dioses son más fuertes que nosotros. Tienen casas, son dueños de nosotros, también económicamente, tienen comida. Nosotros creemos en el Dios verdadero, pero ¿qué pasa? Estamos esclavos, no tenemos nada, nuestros hijos nacen siendo esclavos. Hubo generaciones ahí que no conocieron otra cosa más que la esclavitud. Y esto afecta muchísimo, porque ponte a pensar en qué ambiente un niño que haya nacido ya esclavo, la primera generación. Él creció y se le pegaba, él vivía para servir, fue tratado con mucha violencia, golpes, violencia psicológica, tal vez se les hacía de menos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podía crecer una persona en un ambiente así? Para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo que le pasó a un amigo mío, que de hecho lo entrevisté. Si no has visto la entrevista, la puedes ver acá. José Murillo. Él estuvo, en Guatemala, creo que 4 años en la cárcel. En esos 4 años, yo iba ahí todos los miércoles, porque teníamos una iglesia ahí, iba a predicar. Y era muy interesante, la gente ahí, jóvenes, yo hablaba con jóvenes pandilleros, tal vez de 18, 20 años, que habían matado 12, 15 personas, habían hecho no sé cuántos robos, secuestros, violaciones. Y yo hablaba con algunos de ellos y me decían, sí, yo maté a este tipo, y hablaban de matar a alguien como si nada. Hubo una vez de que hubo una pelea entre dos pandillas y a alguien le cortaron la cabeza y con la cabeza empezaron a jugar fútbol, así. Y él me comentaba eso como nada, sin ningún sentimiento, sin ningún cargo de conciencia. Se veía que él estaba como cauterizado, este muchacho. Pues bien, este hermano José tuvo que vivir 4 años rodeado de esa gente. Él me contaba de que ahí el mundo es totalmente diferente, de que ahí siempre se apoya al delincuente cuando ven películas, por ejemplo, o la ley ahí no es del que sea más caballeroso, el más amoroso, sino siempre el que tiene el respeto es el más violento, el que más ataca, el más fuerte. Pues bien, este amigo estuvo 4 años ahí. Después de que él salió libre, yo ya estaba acá en Alemania, y me escribió que ya estaba libre, y lo contacté, estuvimos hablando, y le pregunté, ¿y qué tal, cómo te sientes ya ahora, después de tanto tiempo en la casa? Y me dijo, sí, todo está bien, me siento muy bien con mi familia, es todo nuevo ahora. Me dijo, ver el mundo, cómo se ha desarrollado afuera, en lo que yo estuve todo ese tiempo adentro. Y me dijo una cosa que no se me olvida. Él me dijo, solo que mi familia me dice que yo soy muy tosco, me dijo. Que cuando quiero algo, lo pido así muy rudo, no soy amable.
Y yo les dije, me dijo él de que me tenían que comprender porque el ambiente ahí en la cárcel así era. Y él me dijo, ¿tú me entiendes? Y yo le dije, claro que sí, porque era un poquito raro para mí también cuando yo llegaba ahí. Y allí, en una iglesia normal, tú pides, ¿algún hermano puede leer este texto bíblico? Y pues lo leen, ¿verdad? Allá si yo decía así, nadie reaccionaba, pero yo me di cuenta que una vez grité y dije, y ordené, y entonces ahí se reaccionaron. Y yo dije, qué raro, por la amabilidad, el tono suave, el amor, como están tan cauterizados, no les entra, como que no les entra mucho. Y ellos solo se manejan bajo ese tipo de principios. Pues bien, este hermano solo estuvo 4 años ahí y fue influenciado mucho a tal punto que cuando él salió libre, su familia notó que él ya no era el mismo hombre amable que era antes. Ahora imagínate los israelitas, cuántas generaciones pasaron ahí, 400 años. Hubieron gente que nació esclava, tuvo hijos y sus hijos nacieron esclavos, tratados con esta violencia, con estos dioses que de ellos venía lo malo y lo bueno, dioses que si te portabas bien entonces te daban algo, si te portabas mal te castigaban. Entonces, rodeado de estos dioses toda su vida, claro que influenció mucho. Cuando nosotros nos vemos, nosotros somos influenciados por nuestra cultura también. Hay cosas, por ejemplo, yo me di cuenta en mi país, es un país muy violento lamentablemente, y allá en el tráfico, solo por algún error que cometas en el tráfico, alguien se puede bajar, golpearte, incluso hasta matarte. Cuando yo vine aquí a Alemania y veía que alguien se equivocaba, por ejemplo, yo veía que solo discutían, pero nunca he visto a alguien llegar a los golpes o que se maten simplemente por, qué sé yo, por querer cruzar y no poner el pidevías. Pues bien, esto afectó mucho al pueblo de Israel, tanto que cuando ellos salieron y empezaron a conocer a Dios, Dios hablaba con Moisés, Él les trató de reflejar su amor, pero para alguien cauterizado por la violencia, y a esto voy más adelante, le es difícil entender el amor de Dios. Y por eso ellos mismos se crean este tipo de leyes raras, como el ejemplo que di allá con la ley de no cocer al cabrito en la leche de su madre, y que llegó hasta lo que conocemos ahora como la comida kosher. Bien, entonces para eso vino Jesús, gracias a Dios, para explicarnos cuál es el objetivo de la ley, qué quería Él con la ley, incluso con los 10 mandamientos, qué quería Él con eso, y darnos a entender cuál es el objetivo principal de Él. Para ello vamos a hacer una comparación con unos textos en el Nuevo Testamento. Veamos el primero. En Levítico 20:10 dice que si alguien se encuentra en adulterio, esa persona debe morir apedreado. Pues bien, conocemos la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio, que está en Juan 8. Vamos a leer algunos textos nada más, no todos. Juan 8, 3 y 4. Del 3 en adelante, perdón. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Bien, interesante. Hasta aquí, muchos años habían pasado desde que se dio esa ley, que no fue dada por Dios. Estoy seguro que esa ley la interpretó Moisés así, porque la ley en los 10 mandamientos decía no matarás, y como Dios puede decir no matarás, y aquí un poquito más adelante decir, ok, si encuentras a alguien en adulterio, pues mátalos a los dos. Jesús aquí tenía la oportunidad de aclarar, explicar el objetivo de la ley, y veamos lo que Él hizo. Juan 8, 10 en adelante. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Bien, Jesús aquí mostró que la muerte no era una solución. La muerte nunca ha sido la solución. Esa ha sido la solución del reino de Satanás. Satanás soluciona las cosas. En su reino las cosas funcionan así. Cuando hay un problema, cuando hay desobediencia, él empieza con la obligación, la amenaza, la violencia y después viene la muerte. Si tú ves a través de toda la historia, él ha combatido a todo aquel que no se somete a su reino, a su voluntad y sobre todo al amor. Lo ha combatido de estas formas: obligando, amenazando, golpeando y finalmente matando. Aquí vemos la contraposición de estas dos leyes también. La ley dada por Moisés, ellos dijeron: Moisés nos mandó esto, tú pues ¿qué dices? Un ejemplo perfecto. Esta ley de Moisés, que tiene principios satánicos, espero que no te vayas de espalda ahorita si por primera vez estás viendo estos videos. La solución para erradicar ese pecado era matando a la mujer. La solución del reino de los cielos era misericordia. Dios resuelve los problemas no como lo hace Satanás, y aquí tenemos que tener muy claro eso, porque muchas veces hay iglesias que utilizan estos principios satánicos para solucionar el pecado en la iglesia. Obligan, amenazan, provocan la violencia, en veces hasta física, pero psicológica sobre todo, y no matan porque si no los meten presos. Pero en el reino de Dios, las personas que cometen pecado, que están en desobediencia, Dios soluciona eso con perdón, misericordia, gracia, confianza. Se le da confianza a las personas de que esas personas van a cambiar, que van a crecer, y paciencia. Y así se soluciona el mal en el reino de los cielos. Veamos otro ejemplo. Mateo 19, 7 en adelante. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Este texto para mí es muy claro. Ellos llegaron diciéndole a Jesús que si era permitido darle carta de divorcio a una mujer, porque así lo mandó Moisés. ¿Cómo funcionaba eso? Yo me casaba, por ejemplo, y de repente no me gustaba ya cómo cocinaba mi esposa, o ya no la quería, o cualquier cosa que ya no me pareciera a ella. Hacía una carta donde le decía: estamos divorciados, y la despedía, la mandaba con sus padres o qué sé yo, a su suerte. Entonces le preguntaron eso a Jesús, y Jesús dijo: no, eso no era el propósito original de Dios. El propósito de Dios no era ese. Era que se amaran, que lucharan con sus defectos, pero fue concedido así. Dios lo permitió por la dureza del corazón de ustedes. O sea, en realidad lo que ustedes querían era eso, así es su corazón de duro, de malo. Y por eso formularon e interpretaron así esas leyes. Eso lo podemos ver con el rey también. Dios nunca quería darles un rey a ellos, pero ellos querían un rey como las otras naciones. Entonces ellos pidieron tanto a Dios que Dios se los permitió, pero no era el plan original de Dios. No tenemos el tiempo aquí para verlo, pero tú puedes leer Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Y ahí Jesús explica muy claro todas esas leyes de Moisés, y también la interpretación que ellos les dijo. Cuando él dijo: oyeron que fue dicho, amarás a tu amigo, pero odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y así él da el verdadero propósito a esas leyes que en ese tiempo daban vislumbres del amor de Dios, pero estaban manchadas por los principios satánicos, estaban manchadas por el corazón humano. Jesús aquí dio el propósito original de esas leyes. Entonces, ¿por qué se dieron esas leyes en el Antiguo Testamento tan raras? Estas leyes estaban influenciadas por el corazón, los deseos pecaminosos del ser humano, por los principios de Satanás que vivían en ciertos seres humanos, y por eso llegaron a ver este tipo de leyes. Pero el plan original de Dios
no fue ese, sino el plan de Dios era totalmente diferente, y a eso vino Jesús, a explicarnos el porqué de la ley, incluso a explicarnos el porqué de esa ley, la única ley que Él dio escrita en tablas de piedra con el dedo de su mano. Por eso el título del sermón era que para corazones duros, leyes raras, porque como Jesús le dijo, por la dureza de sus corazones se dio esta ley. Personas que han sido criadas bajo los principios satánicos, como la obligación, la amenaza, la violencia, su cerebro se va cauterizando, que les es imposible los sentimientos. Por eso vienen a ser estas personas como los delincuentes que yo les dije, estos criminales que ya no sienten cuando dañan a otro. Por eso tienen que vivir en condiciones casi animales, porque según los principios de este mundo, tratándolos así se van a componer, pero no es así. Recuerden que los métodos satánicos de solucionar un problema son esos mismos: obligación, violencia, etcétera, muerte. Entonces, estas personas se les hace difícil después entender el amor. ¿Por qué creen que nosotros, las generaciones, hay generaciones ahora en la actualidad que se están entendiendo mejor el amor de Dios que antes? Porque en ese punto vamos mejorando, estamos siendo como más humanos. Si comparamos la brutalidad que existía en la Edad Media, por ejemplo, con ahora, es muy diferente. Y esto pasa también en los niños. Un niño, tus hijos, no van a entender de cómo es Dios, cómo es su carácter, no por las historias que tú le leas de la Biblia o por los cultos familiares, que no estoy diciendo que no sean malos, no interpretes mal. Es bueno, pero el carácter de Dios, ellos no lo van a entender por eso. El carácter de Dios ellos lo van a entender por cómo tú los tratas cuando no hacen caso, cuando se portan mal, cuando son desobedientes, cuando golpean a su hermanito o a su hermanita. Cuando ellos ven cómo tratas tú a los demás, a tu esposo, a tu esposa, a los vecinos, por medio de eso, tus hijos van a entender el carácter de Dios. Y hago un paréntesis aquí para hacer publicidad al podcast En Vínculo, que vamos a dejar aquí el link en la descripción, y aquí un video audio para que lo puedas escuchar. Este podcast habla de cómo criar a nuestros hijos bajo estos principios de un Dios que soluciona las cosas con sus principios y no con los principios satánicos. Porque muchos de aquí, enlazo esto del podcast con el tema de ahora, muchos cristianos creemos en que Dios es amor y de que Él es todo misericordioso con nosotros y que no utiliza los principios de Satanás para con nosotros, pero que eso no aplica para los niños. Lo he visto lamentablemente últimamente en Facebook. Estaba viendo que, no sé si alguien es de aquí de Colombia, puede escribir si eso es cierto o no, que en Colombia salió una nueva ley donde se le prohíbe a los padres golpear a los niños. Y vi muchos cristianos protestando contra eso, sobre todo eso me dio mucha lástima. En vez de aplaudir una ley como esta, muchos cristianos diciendo: ahora esta generación de cristal ya no se les puede hacer nada, ¿cómo los vamos a educar? ¿Cómo los vamos a corregir? Eso es lo que quiere Jesús en nosotros, ponernos un corazón de carne, poder sentir, poder tener sentimientos, que podamos preocuparnos por la naturaleza, por los animales. Entonces, tenemos que criar. Si criamos bajo los principios de Dios, vamos a crear una generación diferente que en verdad sienta compasión por el prójimo. Como esta parábola del buen samaritano, fue el único con un corazón de cristal, un corazón sensible, que él no podía seguir su camino sin no ayudar a esta persona que fue golpeada, asaltada, etc. Los demás religiosos, pero con un corazón de hierro, esa generación de hierro, que dejaron a esta pobre persona ahí. Entonces, ese es el objetivo de Dios. Por eso, porque la gente antes tenía un corazón duro, tenían muchos mandamientos. Dios dio 10 mandamientos. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él resumió sus 10 mandamientos y toda la ley y los profetas en 2 cosas: ama a Dios y ama a tu prójimo. El amor es la base de esto. Eso es la ley. Hay un refrán que dice: al buen entendido, pocas palabras. Si tú entiendes que el objetivo principal de Dios es de que ames
a Dios, al prójimo, al medio ambiente, ya lo conseguiste todo. Y Pablo resumió esos 2 mandamientos en uno. Vamos a ver el texto ahora, que es uno de mis textos favoritos. Romanos 13, 8 en adelante. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Me encanta este texto. ¿Cómo cumples tú la ley? Amando. Ama y estás cumpliendo todo automáticamente. En esto se enfocó Jesús. Este es el objetivo central de Jesús. Amar, que tengas el amor, que seas cambiado de adentro para afuera y vas a poder sentir compasión, vas a poder ponerte en el lugar de otro. Vas a llevar alegría donde estés porque tú amas. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la vida de Jesús, Jesús no se fue por las ramas, como decimos. Él no predicó de alimentación, no predicó de ropa, no predicó de si hay que usar corbata o no, si hay que usar joyas o no. Y muchos se enfocan en eso y piensan que los que predican amor están predicando un evangelio light o un evangelio barato, están dando leche a los miembros. Pero no es así. El entendido, el que ha conocido el amor de Dios, sabe que en amor se resume todo. El que es duro de corazón, a él hay que darle leyes raras, hay que estarle diciendo cómo se vista, hay que estarle diciendo lo que tiene que comer, lo que no debe comer, no sé si me di a entender. Entonces, depende de lo que tú prediques y lo que tú vivas, se va a ver cómo está tu corazón, si es un corazón duro, necio, como dijo Jesús, por la necedad de sus corazones, o es un corazón ya convertido, que tus padres ayudaron mucho en eso, en cómo te criaron, la iglesia, y tú mismo conociendo a Jesús. Porque incluso en el Antiguo Testamento, este ya era el objetivo de Dios. Vamos a verlo en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto de poner la ley en la mente, no es como muchos lo interpretan, que hasta cargan la ley aquí puesta escrita en pequeño en la frente, y no saber de memoria los 10 mandamientos, sino los principios del reino de los cielos, que es vivir en amor. Si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Eso quiere decir que Dios ha puesto su ley en tu corazón. Entonces el llamado para hoy es de que dejemos que Jesús transforme nuestro corazón. Tal vez porque en nuestros padres, espero que no, o en la iglesia, se nos ha creado de una forma bajo principios que no son del reino de Dios, bajo amenaza, obligación. Nuestro corazón se ha ido endureciendo, le hemos dado la espalda a Dios, pero el llamado es a darle nuestro corazón a Dios, a dejar que Él nos quite ese corazón de piedra, ese corazón de hierro, y nos dé un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que pueda pensar en el prójimo, que no se sienta bien si él tiene comida y el vecino está aguantando hambre, un corazón que se preocupe por el bien de los demás. Como dijo Pablo en Romanos 13, el amor no hace daño a nadie, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, amor no daña a nadie, el amor al contrario trata de hacer el bien, y eso es lo que vino a predicar Jesús aquí: desear y hacerle el bien a los demás, allá donde quiera que tú estés. Si tú lo que haces es llevar bien a los demás, llevar sanidad, estás llevando el evangelio. Ese es el evangelio: llevar amor, llevar alegría, llevar esperanza, llevar perdón. Pero no solo eso, llevar consuelo, llevar comida, llevar sanidad. Eso es evangelio. Si tú vives bajo ese principio, tú entendiste lo que es la ley, tú entendiste cómo se maneja el principio de Dios, tú tienes un corazón de carne y Dios está muy feliz por eso. Espero que podamos experimentarlo y predicar también este mensaje. Si te sirvió este tema y crees que puede servir a otros, no olvides de compartirlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete
y espero que nos veamos en el próximo video. Te cuidas.